continuidad, ¿ya? Así que cada vez que quieran responder, pueden abrir el micrófono simplemente y dar la respuesta, ¿ya? Y ahí vamos a ir haciendo una retroalimentación de lo que vamos respondiendo. Para los que se vienen uniendo, estaba comentándole a sus compañeros que vamos a hacer una especie de trivia, ¿ya? Para evaluar cuánto sabemos del contenido que llevamos hasta ahora, ¿ya? Y luego vamos a hacer una especie de... vamos a hacer una especie de comprensión lectora, también una pequeña evaluación, ¿ya? Ya, chicos, ¿me logran escuchar? Sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Ahora sí que comparto pantalla. Ya, ahí sí, no escuchaba nada, yo tampoco. Sí, no, lo que pasa es que se cortó la luz acá donde vivo, entonces ahora me tuve que conectar a otra señal y con generador, así que vamos a esperar que funcione bien, ¿ya? Si ustedes me dejan de escuchar o algo así, me avisan, ¿ya? Voy a compartir pantalla y, bueno, como les comentaba, la idea es que ustedes vayan abriendo el micrófono y respondiendo, ¿ya? Y vamos a ir haciendo una retroalimentación a medida que vamos avanzando con todo el contenido que vamos viendo, ¿ya?
Vamos a ver entonces, dice, ¿cuánto sabes? Vamos a ir haciendo un repaso de lo que sabemos hasta ahora. Son 15 preguntas, ¿ya? Y vamos a ir viendo cuál sería la alternativa correcta. La primera pregunta dice, el río trae mucha agua. El sinónimo de la palabra destacada es poca, escasa, abundante o ninguna de las anteriores. Abundante. Poca. ¿Sí? Ya, la alternativa, vamos viendo, por ahí escuché dos respuestas, así que vamos a ver cuál sería la correcta. Abundante, ¿ya? Lo correcto sería abundante porque es el sinónimo, ¿ya? Sinónimo, chicos, les recuerdo que es lo que significa lo mismo, ¿ya? Entonces yo tengo que reemplazar esta palabra por algo que tenga el mismo significado. Y mucha sería abundante, ¿cierto? El río trae abundante agua. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Todos vayan ahí encendiendo su micrófono y van respondiendo en la medida que puedan, ¿ya? La pregunta número 2 dice, Juan se fue caminando a su casa, iba triste y decaído. El antónimo de la palabra subrayada es, ¿cuál sería el antónimo? ¿Feliz, Enfermo. afligido, melancólico o ninguna de las anteriores? Feliz. Feliz. Melancólico. Ya, podría ser feliz, ya, melancólico, ahí, por ahí escuché también a alguien. Vamos viendo cuál es la correcta. La correcta es feliz, ¿ya? Porque ahora estamos hablando del antónimo, ¿ya? Antónimo sería lo contrario. Por lo tanto, si iba triste, lo contrario, el antónimo sería feliz, ¿ya? Entonces ahí tenemos que nosotros hacer la diferencia y no olvidarnos de esos chicos, que el sinónimo es una palabra que se ocupa para decir lo mismo, ¿ya? El mismo significado. Se escriben diferente, pero tienen el mismo o muy similar el significado, ¿ya? En cambio, el antónimo es lo contrario, ¿ya? Dice, las palabras que tienen significados opuestos, la definición corresponde a pronombre, figura literaria, sinónimos o antónimos. 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 Vamos bien. Excelente, ¿cierto? Es lo que yo misma acabo de explicar, que las palabras que tienen un significado opuesto o contrario, ¿verdad? Son los antónimos, ¿verdad? Sí, en los sinónimos y los antónimos las palabras se escriben diferente, ¿ya? Pero la idea es que la definición, el significado de esa palabra coincida en el sinónimo y difiera en el antónimo, ya que es lo contrario. Vamos a la siguiente pregunta, dice, aquel es mi primo, iré a saludarlo y saber cómo está. La palabra subrayada corresponde a sinónimo, pronombre, antítesis o metáfora. ¿Qué sería aquel? Un pronombre. Vamos a ver. Excelente, ¿cierto? Sería un pronombre. ¿Cuándo vamos a utilizar pronombres? Los vamos a utilizar para no repetir tantas veces, ¿cierto? Por ejemplo, una misma palabra, que en este caso podría ser un nombre, por ejemplo, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, Juan, ya, si yo quisiera colocar, Juan es mi primo, iré a saludarlo y saber cómo está. Si yo hiciera un texto más largo, diría, Juan es una persona muy amistosa. Juan es simpático y le gusta salir a jugar fútbol. Juan vive cerca de mi casa y es hijo de mi tía María, por decir algo. Entonces, para no repetir tantas veces Juan, 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 ¿verdad? Se ocupan estos pronombres y los voy a ir reemplazando, ¿verdad? Aquel, él, ella, ¿cierto? Todos esos serían pronombres, ¿ya? ¿Hay un micrófono por ahí encendido? Lo voy a silenciar, ¿ya? Ahí. Bien, esa entonces sería, chicos, una forma de poder reconocerlo, ¿ya? La siguiente dice, ¿cuál de los siguientes corresponde a un texto literario? ¿La noticia, la receta, la novela o el afiche? La B, la receta. ¿Ya? ¿Alguien La más? Novela. La C. ¿Ya? La B, un afiche. Ya, La vamos bien. C. La C es la correcta, ¿ya? Estamos hablando, recuerden chicos,
que están los textos literarios y los no literarios. Los literarios son todos los textos que crean un mundo de fantasía, ¿ya? Un mundo que no es real y relatan alguna historia. Ya tenemos la novela, los cuentos, las fábulas, los mitos, todos esos que me hablan de cosas que son ficticias, ¿ya? En cambio, en los no literarios tenemos todos los demás, ¿ya? Los textos no literarios vendrían siendo todos los que son reales, que son comprobables, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la noticia, la receta y el afiche son textos que entregan información real, ¿ya? Por lo tanto, corresponden al género de los no literarios, ¿ya? Aquí, en este caso, el literario sería la novela, porque la novela es un texto, ¿cierto?, que relata algo, que crea un mundo ficticio y su función o su propósito comunicativo es entretener, ¿ya? Vamos a la siguiente, dice, ¿cuál de los siguientes corresponde a un texto no literario? ¿La fábula, la receta, el cuento o la leyenda? La B, la receta. Receta. Súper, ya. Súper bien. Ahí se entendió justamente la diferencia, ¿cierto? No literarios son todos aquellos textos reales, ¿verdad? Entonces vamos a hablar que la receta obviamente es un texto real, ¿ya? Es un texto no literario que me da instrucciones además, es un texto instructivo. Vamos a la siguiente, dice, tus ojos son como dos luceros que iluminan mi camino. Lo anterior corresponde a personificación, metáfora, comparación, antítesis. Metáfora Comparación. creo que es. La A. La A. Pero Estamos viendo. Oh, Por ahí un compañero dijo comparación, ¿ya? Comparación Súper de- bien, chicos. Mira, aquí están estableciendo, no importa, mira, vamos a hacer esta retroalimentación, así que está bien. Los errores y los aciertos están súper bien porque nos van a servir para ir aprendiendo y de eso estoy segura que mejorando y no se nos va a volver a olvidar, ¿ya? Dice, tus ojos son como dos luceros que iluminan mi camino, o sea, compara los ojos con los luceros y establece el conector aquí claramente como, ¿ya? Compara una cosa como otra, ¿ya? Acuérdense que la comparación y la metáfora son muy similares, porque en ambos hay una comparación, pero en la metáfora no hay una comparación directa con conectores, ¿ya? Por ejemplo, los conectores serían como, o tal como, o igual que, o más que incluso, o menos que, ¿ya? Todos estos conectores que me establecen comparar algo con algo, ¿cierto? Me van a dar inmediatamente ahí la comparación claramente. ¿Ya? La metáfora también es una comparación, pero cuesta un poco más identificarla porque no utiliza el conector, ¿ya? No utiliza este conector como, o tal como, o como, cuánto como, ¿ya? Etcétera. Vamos a la pregunta número 8. Mi corazón llora tu ausencia. Antítesis, metáfora, personificación o comparación. ¿Qué sería? Metáfora. Comparación. Metáfora. No, metáfora. Comparación. Metáfora. Ya vamos a ir viendo. Metáfora. La correcta es personificación, chicos. Mira, aquí, sí, para los que me decían metáfora, ya, la metáfora yo les dije anteriormente que la metáfora podía establecer una comparación, pero que no ocupaba el conector, ¿cierto? Pero aquí no hay ninguna comparación. Aquí no se compara, por ejemplo, el corazón con nada, sino que especifica que el corazón llora tu ausencia, ¿cierto? Y la personificación se trataba de dar una cualidad o una acción de una persona o de un humano a algo que no lo es. Y en este caso dice mi corazón llora. Y llorar es una característica o una acción que pueden hacer las personas, no un corazón, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tengo eso que a un elemento, a un objeto o algo que no es una persona, le atribuye una acción o una cualidad o característica de una persona, eso es personificación, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, acá no podría ser comparación ni metáfora. Primero porque no compara nada con nada, ¿ya? Y en la comparación claramente hay un conector que dice esto es tal como esto, ¿ya? Entonces tampoco podría ser eso. Ya yo estoy segura que esto nos va a ir sirviendo para ir aprendiendo, ¿verdad? Y recordando, porque yo sé que
nosotros nos vemos solo los sábados y un ratito, ¿cierto? Entonces es posible que se olvide, obviamente, ¿ya? Y ahora vamos a ir a no olvidarlo. Vamos con la 9, dice, tu boca es la montaña más hermosa. Lo anterior corresponde a una metáfora, una comparación, una personificación o una antítesis. Comparación. Metáfora. La B, comparación. Está dividida la audiencia. Ya, la correcta es la metáfora, ¿ya? ¿Por qué? Está bien, mira, si bien compara, no tiene el conector, ¿ya? Por eso es metáfora, porque compara la boca con una montaña, ¿cierto? Dice, tu boca es la montaña más hermosa, o sea, hace ver que la boca es una montaña, ¿verdad? Y es la más linda además. Entonces, ¿por qué no es comparación? Porque para eso tendría que haber usado el conector. Tu boca es como una montaña, ¿ya? O es tal como una montaña, o es igual que una montaña, ¿ya? Ese tipo de conectores, tal como, igual que, etcétera, esos me hacen saber que inmediatamente es una comparación. La metáfora, ¿cierto?, es cuando no está el conector, pero aún así está comparando algo con algo. En este caso, establece esta comparación de similitud, ¿verdad?, que encuentra que la boca se parece a una montaña y además le agrega ahí, ¿cierto?, que es la más hermosa. Vamos a ir ahora a la pregunta número 10. Dice, texto que tiene como propósito entretener al lector. Ya relata historias que forman parte de una cultura de un pueblo o sector, intentando explicar algún fenómeno o suceso. Se transmite de generación en generación. Una Lo anterior leyenda. La B, la leyenda. 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 Ya, Leyenda. súper bien. Leyenda. Unánime, ¿cierto? Súper bien. Esa definición corresponde a la leyenda. Y yo siempre hago el hincapié que la leyenda con el mito tienen mucha similitud porque igual intentan explicar algo, ¿ya? Pero la leyenda es mucho más acotado a un pueblo. Nosotros, en el caso de nuestro país, tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, la leyenda, no sé, del Caleuche en el sur, de la Pincoya, ¿verdad? Que en la Pincoya, por ejemplo, era para tratar de explicar cuando la pesca estaba abundante y cuando estaba más escasa, ¿verdad? Por tratar de encontrar una justificación, porque en ese tiempo no había mucha información científica respecto a ciertas cosas, ¿ya? O si es que las había, no estaba a la mano como ahora que nosotros tenemos internet y buscamos, inmediatamente encontramos, ¿ya? Entonces, las leyendas se hicieron para eso, ¿ya? Por ejemplo, en el norte tenemos la leyenda de la ñañuca, ya que es una flor que se daba como en una parte desértica, seca, entonces se trató de buscar la explicación de por qué en una parte tan seca se daba esta flor que era tan linda, ¿ya? Y así sucesivamente con algunas leyendas que hay en nuestro país, ¿ya? Y la leyenda tiene esta característica, ¿cierto?, que es muy particular de ella, que se relata de generación en generación, ¿ya? Generalmente de manera oral, ¿ya? Por eso las leyendas van variando de repente. Yo puedo escuchar una versión, otra un poco, que se parece un poco, pero no es igual, ¿cierto? Que van variando las cosas porque como va de boca en boca, ¿ya? Cada persona también va colocando de su cosecha, ¿ya? Ustedes saben que eso pasa. Vamos a la número 11. Texto escrito en versos y estrofas, utilizado para expresar sentimientos de admiración hacia algo o alguien. Noticia, carta, poema o cuento. Poema. La C, poema. Carta. Poema. Es un poema. Carta. Poema, ya, vamos a la correcta, que sería el poema, ¿ya? La clase de la mañana también me pasó que algunos creían que podía ser la carta, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a asociar la carta con algo amoroso, con algo de sentimiento, porque cuando éramos más chicos, ya, si te gustaba alguien se mandaban una carta, ¿cierto? Pero la carta no tiene el foco en expresar sentimientos, ¿ya? Porque la carta puede ser para informar cualquier cosa, ¿ya? Yo puedo escribir una carta a un pariente lejano, ¿cierto? Para informar que, no sé,
hay un primo que está enfermo y, no sé, lo vamos a llevar a tal hospital o a tal clínica y queremos, no sé, juntar dinero. Antiguamente se usaba más la carta, ahora tenemos el teléfono, así que es poco lo que se ocupa. Las cartas formales son las que más se ocupan actualmente, que son para dirigirnos a ciertas instituciones, ¿verdad? Para solicitar algo, ¿ya? Pero las cartas formales son las que más se ven ahora, ¿ya? Pero la carta nosotros tendemos a asociarla porque es una preconcepción que tenemos, ¿ya? De un conocimiento establecido que nosotros tenemos de antes, que creemos que la carta se asocia a algo romántico, ¿ya? Algo de amor, ¿ya? Y no siempre es así, ¿ya? En cambio, el poema sí, el poema, ¿cierto? Se escribe para hacer un gesto de admiración hacia algo o alguien. Yo le puedo escribir un poema a la mamá, un poema a un amor, puedo escribir un poema de la rosa, ¿verdad? De una flor hermosa y bla, 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 ¿ya? Entonces hay un objeto de inspiración en este escrito. Y además que esté escrito en versos y estrofas, ¿ya? Y con la rima y todo lo que hablábamos la clase anterior, si no mal recuerdo, ¿ya? No, creo que con ustedes no vimos la clase anterior el tema de... Lo vamos a ver la próxima clase, pero esto lo habíamos trabajado en todo caso, lo del poema y los versos y las estrofas. Por ahí en alguna clase lo mencionamos, ¿ya? Pero en la clase siguiente vamos a hacer como hincapié en eso, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente ahora, la pregunta número 12. Vamos a mirar esto que está acá y luego yo voy a hacer preguntas. Obsérvelo mientras tanto, lea lo que ahí aparece. Ya. El texto anterior corresponde a carta, noticia, novela o afiche. Noticia. 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 Un afiche. Noticia. Un afiche. Afiche. Noticia. Afiche. Estamos divididos en la audiencia nuevamente. Ya vamos a ocupar un comodín. El afiche era lo correcto. Ya recuerde que el afiche, chicos, tiene características como esta, mira. Tiene texto breve, no relata un hecho. En cambio, la noticia sí lo relata, ¿ya? No relata un hecho, hay textos breves, ocupa imagen y además esto de colocar distintos colores, ¿cierto? De hacerlo un poco más atractivo para llamar la atención, ¿ya? Por eso hay imágenes más grandes, hay distintos colores, hay distintos tipos de fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Distintas letras. Ya aquí, por ejemplo, hay una letra más oscurecida, como para hacer hincapié en eso. Ya voy a pasar a la siguiente para que a raíz del el mismo texto. Dice, el texto anterior tiene como objetivo enseñarlos el lavado de manos, promover el uso de mascarilla, dar a conocer la línea telefónica de emergencia o prevenir el contagio del COVID-19. La D. La D. La D. La D. Prevenir el contagio La del D. Prevenir La el D. contagio del COVID. Súper bien, ¿ya? Unánime ahí la respuesta, excelente, ¿ya? Ojo con esta pregunta porque muchas veces se podrían utilizar para confundir, ¿ya? Alguien a lo mejor podría haber dicho, uy, que igual enseña a lavar las manos, ¿ya? Pero no es lo principal. Si bien lo menciona, no es el foco general, ¿ya? Porque el título dice, ¿qué hacer para prevenir el coronavirus? Entonces, aquí nos dice que tenemos que lavar las manos, pero no enseña a lavar las manos. No se focaliza en eso. Distinto hubiese sido que hubiese dicho algo aquí del lavado de manos como en el título, ¿verdad? Y hubiese dicho, no sé, primero hay que usar el jabón, segundo dar la llave y, no sé, estar 15 segundos con las manos en el agua. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es centrarnos en todo, ¿verdad? En lo general. Y lo general es que si bien nos muestra algunas actitudes que debemos tomar para prevenir el contagio, en general, ¿cierto? No se centra en ninguna, sino que las menciona por igual. ¿Ya? Por lo tanto, sería prevenir el contagio del COVID-19.
Vamos a hablar un poquito del género narrativo, ya que también en alguna clase lo mencionamos, pero tampoco hemos ahondado, y espero que la próxima clase ya vamos a ir entrando un poquito más en detalle. El género narrativo tiene como propósito expresar sentimientos, relatar hechos reales, relatar acontecimientos ficticios o ninguna de las anteriores. ¿Qué tendrá? La B. La B. ¿Ya? ¿La B? Mira, B? voy a dar un dato. La El B, género la B narrativo o la C. voy a dar un dato. Mira, el género narrativo pertenece a los textos literarios. En la C. Bien, en la C entonces, ¿cierto? Pertenece a los géneros literarios, por lo tanto, relata hechos ficticios. Recuerde que lo literario es lo que crea un mundo de fantasía, ¿ya? En esta de relatar hechos reales hubiese sido, ¿cierto?, de textos no literarios. Y vamos a la última que dice, las formas dramáticas o géneros dramáticos principales son rima, verso, estrofa, tragedia, comedia y drama, aguda, grave y trújulas, cuento, fábula y novela. Ya esto lo podríamos sacar por descarte. Esto no se los he mencionado en clases, pero lo podríamos sacar por descarte, porque lo demás sí lo hemos visto. ¿Es la B? Yo diría que la B. En la A. Yo diría que la D. La... Ya está dividido ahí. La Sí. B. ¿Ya? La- ¿Por qué? Fíjense que la rima, el verso y la estrofa tienen que ver con el poema, ya con la lírica, no con el drama. ¿Ok? El cuento y fábula, novela, eso habíamos visto que era género narrativo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la acentuación de palabras, ¿ya? Así que la correcta era la B, la tragedia, la comedia y el drama. Son partes de las formas dramáticas o el género dramático, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima clase, ¿ya? Súper bien, chicos. Espero que haya servido para ir retroalimentando ciertas cosas que de repente van quedando un poquito en el olvido, ¿ya? Ahora nos vamos a centrar en leer dos textos que hay de lectura, ¿ya? Bueno, este es un texto obviamente que es para personas un poquito mayores, ¿verdad? Que tiene que ver con ustedes, ya que son más adultos jóvenes, ¿ya? Y que es un extracto de un texto de un libro que se llama Yo a las mujeres me las imaginaba bonitas, de Andrea Maturana, ¿ya? Se los voy a leer, le voy a dar la entonación que corresponde y luego vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con la comprensión. Les voy a pedir que estén bien atentos porque la verdad es que es un texto entretenido, ¿ya? Y que nos deja, la verdad, como bastante que pensar. Dice, yo a las mujeres me las imaginaba bonitas, pintadas como la rubia de la esquina que siempre sale a la calle cuando empieza a oscurecerse. Pero la chana llegó a la casa gritando el otro día y le dijo a la mamá que no se había atrevido a contarle nada a la señorita. Lo que le pasaba era demasiado terrible. Entonces se había escapado nomás del colegio por arriba de la pandereta, congelada de miedo de no alcanzar y llegar y caerse muerta por el camino. La mamá estaba lavando cuando llegó el berrinche y, como siempre a Salaracas, ni se dio vuelta para mirarla mientras ella lloraba y lloraba hasta que la chana le dijo que de una herida y yo no pude oír bien, que yo no pude oír bien. Ahí la hizo callar porque estaba yo y le dijo que mejor se iban a conversar detrás de la casa para que la hermana chica, o sea yo, no escuchara. Pero la muralla del fondo se oye todo y yo me puse bien cerca hasta pegar la oreja. Igual la chana habló gritando todo el rato, aunque la mamá la hacía callar por mí. Claro que ahora que lo pienso mejor, las mujeres no tienen por qué ser bonitas. Por ejemplo, la mamá es una mujer y es muy guatona. Yo creo que por eso el papá se fue y la dejó sola. Las mujeres que se le gustan a los hombres son las bonitas, como la rubia que nunca anda sola. Algo se puso a decir la chana. Ahora sí que sabía que esto estaba mal, que hace días la vino a dejar el Tito después de esa fiesta que hubo hasta bien tarde. Yo quería esperarla, pero me quedé dormida. Y los dos se quedaron atrás, en el patio chico, tocándose, pero ahora estaba arrepentida de todo y no se quería morir por esa herida que tenía. Como la mamá la quiere harto a la chana, la consoló al tiro.
Claro que primero le dio unas cachetadas y le dijo cochina desobediente, pero después la tranquilizó riéndose y le dijo que no le iba a pasar nada, que se quedara callada de una vez y le diera a ella los calzones para lavarlos, mientras la Chana buscaba otro par en los cajones y además un trapo limpio. Le dijo que desde ahora iba a tener que preocuparse de lavarlos y cambiarlos hartas veces al día por todos los meses y años, porque ya eres mujer, le dijo después. Yo no entiendo qué tiene que ver ser mujer con eso de los trapos. Parece que todas las mujeres lavan ropa cuando grandes, como la mamá, solo que a algunas no se les nota. Capaz que la rubia de la esquina también. Yo creo que el Tito a la Chana tiene que haberle pegado por fea cuando vinieron juntos a la casa y que él le hizo la herida. Si todos los hombres pegan, y a lo mejor por eso le dijo a la mamá a la Chana que ya era mujer. Después de un rato, se fue a cambiar de calzones al lugar más apartado, pero yo igual la vi como lloraba, despacio, sin que oyera a la mamá y le pudiera volver a pegar. Pero la mamá ya estaba metiendo los calzones sucios a un tiesto con agua que salió colorada y se rió. Cuando la Chana salió a jugar, medio moqueando, todavía la miró con la burla y de nuevo la cacheteó para que no hiciera más cochinadas con el Tito, le dijo. Yo fui detrás de ella para ver si así entendía mejor. Llegó a jugar al luche con las de la otra cuadra, que se hacen sus amigas, pero igual nomás cuchichean cuando ella no está. Como en la mitad del juego, la Chana tuvo que saltar bien lejos y por debajo del jumper cayó un trapo lleno de sangre, igual que el que me pusieron a mí cuando me hizo una herida en la rodilla. Yo creí que se iba a morir, pero ella, más que susto, tenía como vergüenza. Dejó todo botado y corrió a la casa llorando mientras las demás no paraban de reírse y apuntarla con el dedo. Yo no sé por qué pasó esto justo ahora que Javier, ese de lentes que va en mi curso, me ofreció hacerme la tarea y después llevarme un día a la casa. Y a mí me estaba empezando a gustar. Pero yo no quiero que me acompañe de vuelta del liceo y me pegue después como el Tito. No quiero ser mujer y tener una herida como la Chana, ni crecer y ponerme guatona y que los hombres me peguen. Así que voy a inventar cualquier cosa y me voy a venir sola a la casa mejor, aunque esté oscuro. Bien, el texto que les acabo de leer, ¿cierto? Es un extracto de un texto, ¿ya? De un texto, obviamente, que sería un texto literario, ¿ya? Y se llama Yo a las mujeres me las imaginaba bonitas. Voy a separar un poquito para que no nos confundamos, ¿ya? De preguntas. Aquí la idea es saber cuánto alcanzan ustedes a rescatar y a interpretar de este texto, ¿ya? Primero vamos a hablar del tipo de narrador que ocupan. ¿Ustedes creen que el tipo de narrador está presente en esta historia o está mirando desde fuera? Está mirando desde afuera. Desde afuera. Afuera. Sí, mira desde afuera. Está presente. Ya, tenemos dividida ahí también a la audiencia nuevamente. Como alguien dice por ahí, es un narrador que está presente. ¿Por qué? Porque está viviendo la historia junto con las personas, ¿cierto? Que a las que le está pasando, ¿ya? Está viendo, ella vive de hecho en la misma casa. Cuando un narrador está de fuera, es un narrador que no comparte entorno con los personajes que participan. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de narrador de había una vez una niña que iba por el bosque, ¿verdad? Que es como de afuera. Ese no es el que está presente. Pero acá el narrador está presente viviendo la historia, ¿ya? Eso es importante ir haciendo la diferencia. Vamos a conocer más adelante cuáles son los tipos de narradores también, ¿ya? La siguiente dice, ¿qué personajes presenta? ¿Qué personajes hay en esta historia? ¿Quiénes participan? La Chana y la mamá. La mamá. La ¿Ya? Chana, La Chana, el Tito, y yo. ¿Ya? Y la ¿Quién rubia. sería yo? Y la rubia. ¿Ya? La niña. Yo sería la hija chica. Exacto, ¿cierto? Participan entonces los principales, podríamos decir que son la mamá, la Chana y la niña de pequeña, ¿verdad? Sí. Sí. Exacto, ya. Entonces vamos viendo. Dice, ¿qué personajes ayudan a la protagonista? ¿Quién le presta ayuda a la protagonista del texto? La mamá. la mamá. La mamá. ¿Cierto? Muy a su manera la mamá, pero le presta ayuda, ¿verdad? Sí. Sí.
Dice, ¿por qué la narradora no quiere ser mujer? Porque no que quiere le pasar lo peguen. mismo, lo mismo que a la mamá. Perfecto. No, Nosotros podríamos concluir aquí entonces que hay una niña que está viviendo o que está acostumbrada o normaliza la violencia, ¿verdad? Que a lo mejor ella se dio cuenta que por ser mujer era normal que te golpearan. Por lo tanto, ella se niega a ser mujer. Una parte tiene que ver con los golpes y la otra parte tiene que ver con lo que está viviendo su hermana grande, ¿cierto? ¿A qué se refiere la herida que se menciona ahí en el cuento? se indispone. A lo que pasó con la hermana. Exacto. Le llegó su periodo. Por ahí escuché, ¿cierto? Un caballero que dijo se indispone, ¿cierto? Llegó la menstruación. A eso le va llama la herida, ¿cierto? La niña pensó que tenía una herida y que por eso estaba sangrando, ¿verdad? Sí. Exacto. Y finalmente dice, describe el ambiente social que se infiere del cuento. ¿Cómo creen ustedes que es este entorno? ¿Un entorno de ricos o un entorno más bien un poco más empobrecido? Es un Con entorno más carencia. de carencia. Una familia normal, pobre. Carencia, Pobre, sí, humildad. carencia. Carencia. Un entorno con más carencias, ¿cierto? Más pobre, porque si de hecho ustedes se ponen a pensar, bueno, habla de los trapos, ¿verdad? Que tiene que lavar constantemente, ¿cierto? Habla también, por ahí se da el tema de la prostitución, porque habla de esta rubia que siempre está muy arreglada, ¿verdad? Y que era así como ella sentía, la pequeña decía que tenían que ser las mujeres, como arregladas, ¿cierto? Como la rubia que siempre estaba en la esquina y que salía cuando empezaba a anochecer y que nunca estaba sola. ¿Ya? Entonces, ahí también se infiere que hay un tema como de prostitución, ¿cierto? También, que es como es el entorno, ¿ya? Bueno, este tipo de textos, chicos, la idea es que logren ustedes hacer eso, lo que acaban de hacer ahora, inferir, ¿verdad? Cosas que no están explícitas. Recuerden que habían dos tipos de informaciones, una que está explícita, que está escrito y yo lo encuentro aquí, pero hay otra que es implícita, ¿verdad? Y que no está textualmente escrito, pero yo lo entiendo porque la lectura general me hace entender y lo que yo sé de antes, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando habla de la rubia que sale en la noche, que nunca está sola, que siempre está como maquillada, arreglada, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Por mis conocimientos previos y por lo que dice el texto, que podría tratarse de una prostituta, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tema de la herida, ya yo entiendo que cuando dice que por entre medio del jumper se le cayó el trapo manchado, que la mamá lo lavó, ¿verdad? Que tenía supuestamente una herida, que pensaban que se la había hecho Tito, ¿verdad? Pensaba la hermana chica, porque para ella era normal que los hombres golpearan a las mujeres. Entonces, todo eso, chicos, es lo que necesitamos que usted sea capaz de reflexionar a través de una lectura, ¿ya? Así que súper bien logrado. Bien. Eso, chicos, es lo que tenemos para hoy. Vamos a dejar la clase hasta acá y vamos a partir nuevamente la siguiente clase a las 4. Ya vamos a dar un recreo. Y vamos a volver con la clase de ciencias naturales. ¿Ya? Ok. 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 Bueno, Bien, a tomarse un cafecito, un tecito. ¿Ya? Un matecito. Eso, un matecito. Nos vemos a la vuelta.